Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta, su emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles en este recorrido por los hechos que han sido noticia este martes en nuestro país y el mundo. De inmediato iniciamos con las informaciones. Diversas reacciones generó entre legisladores de varias bancadas la reiteración del presidente Luis Abinader a los partidos de oposición de unirse a la lucha contra la crisis migratoria haitiana, luego de asegurar que se trata de un tema de nación. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. El diputado y miembro del Consejo Nacional de Migración, Carlos Sánchez, califica la entrada de indocumentados como un tema histórico que debe ser abordado por todos los partidos políticos, al tiempo de reconocer los esfuerzos del gobierno con el control fronterizo. Es decir, una serie de cosas que ha hecho el presidente, incluso, para si ustedes algunos medios no lo sabían, ustedes saben que los consulados, entre los consulados más atractivos de la República Dominicana en otros países, está el de Puerto Príncipe y otros consulados que hay en Haití, y hace tiempo que el presidente de la República prohibió la emisión de visas a raíz de la situación que está viviendo Haití, y eso está dejando el gobierno de percibir una gran suma de dinero, miles de millones de pesos por ese concepto, sacrificándose, sabiendo los dominicanos que el Estado, que el Estado dominicano necesita recursos. Diputados de la Fuerza del Pueblo ponderan el llamado, pero consideran que ha fallado el control fronterizo y aboga por un régimen de consecuencias con los militares que se hacen de la vista gorda y dejan pasar a los haitianos. Todo lo que vaya en beneficio de la República Dominicana estará presente. Ahora el presidente tiene un plan que lo dijo en campaña en el año 2020, cuando él aspiraba, donde él decía que con un año aquí no iba a haber un haitiano de manera ilegal, que lo que había era que controlar y aplicar la ley. Y nosotros le decimos que hicimos una denuncia muy seria con relación al negocio. Cada vez que el presidente habla con relación al tema haitiano, el negocio lucrativo para los cuerpos catrenses y la Policía Nacional. Nosotros hicimos una denuncia y a mí no me ha llamado nadie, presenté pruebas de extorsión a empresarios con el tema haitiano. Lo que él tiene que hacer es, si los guardias de aquí quieren, aquí no entran los ilegales. Pero es difícil reunirse a pactar con una gente que te ha desprestigiado y que tiene 5 años diciendo que eres lo peor. Así que no veo cómo se puede hacer un pacto en esas condiciones. El diputado del oficialismo, Ramón Bueno, considera que el tema no debe politizarse. Nosotros les reiteramos que está correcto el llamado del presidente y a ellos, como dominicanos, como responsables de la tranquilidad del país, que se sumen a este gran proyecto, porque eso va a comenzar a evitar que sigamos teniendo extranjeros dando a luz en los hospitales dominicanos. Porque es un tema nacional, es un tema de la patria, es un tema del país, es un tema país, que ellos tienen que saber que el país somos todos, que son ellos, que es Luis, que somos todos los partidos políticos. Es un tema país que todo el mundo debe colaborar. Con las 15 medidas migratorias, el gobierno busca proteger y asegurar el respeto a las leyes, además de la aplicación de políticas de Estado ante la crisis en el vecino país de Haití. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por otro lado, la Dirección General de Migración, en coordinación con instituciones estatales, ejecutó un operativo de desalojo en la comunidad de Matamosquitos, Friusa, Bávaro. La intervención se enfocó en la identificación y retiro de ocupantes irregulares en terrenos privados, con especial atención a personas en situación migratoria irregular. Durante la operación, se verificó que la mayoría de los ocupantes carecían de documentación legal para residir en el país, correspondiendo en su totalidad a ciudadanos de nacionalidad haitiana. Durante el operativo fueron detenidas más de 500 personas indocumentadas, quienes fueron trasladadas al centro de retención de Jaina para su debido proceso de verificación y repatriación conforme a la Ley General de Migración 285-04. El operativo contó con el apoyo logístico de la Unidad Especial de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y unidades tácticas especializadas. Estas instancias colaboraron en el desmantelamiento de estructuras improvisadas de zinc y madera que incumplían normativas de seguridad y ocupación ilegal.
Mientras tanto, el diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Raposo, expresó este martes que el gobernante Luis Abinader ha presentado 15 medidas sobre la situación migratoria de Haití que se han quedado, según él, en el aire, tras no actuar sobre la base del consenso, no integrar a todos los sectores de la vida nacional y no hacer política del tema. Jazmín Liriano nos tiene el reporte. Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Raposo señaló que en su discurso ante la nación, el mandatario hizo una especie de eufemismo para dar a entender que los otros partidos no habían hecho nada en cuanto a este tema. Al presidente de la República le ha faltado liderazgo en torno a las acciones que se ha llevado a cabo en lo que tiene que ver con enfrentar la realidad que vivimos con Haití. Ustedes han visto un gobierno que se ha proyectado, lamentablemente, por querer vender titulares de manera constante en los medios de comunicación, pero las medidas que toma se desvanecen en el tiempo. Vemos en un momento determinado cómo se habla de un tema, se desvanece, se pasa a otro en torno a esta realidad, y vemos a un presidente de la República que, lejos de generar las condiciones de coherenciar al interior de su gobierno las políticas en torno a este tema, los vemos queriendo proyectar que quiere unificar la oposición, pero enfrentándola. El congresista manifiesta que el PRD ha establecido desde el inicio que se convoque un pacto nacional contra esta realidad migratoria y actuar de una manera responsable, además de contrarrestar las mafias que se lucran en el tráfico ilegal haitiano para enfrentarlo de manera estricta y profunda, sin politizar esta situación. Raposo aprovechó el espacio para dar detalles de los distintos proyectos de ley sometidos en el Congreso. Dentro de ellos está declarar a Santo Domingo Norte ecoturístico y establecer la certificación en línea de los niveles de seguridad de las edificaciones. Explicó que el municipio reúne todas las condiciones para hacer un plan piloto desde el Ministerio de Turismo y que un mínimo de turistas dinamice la economía de esta demarcación. El municipio de Santo Domingo Norte conecta con todo el país a través de la avenida Circunvalación, con todo el Gran Santo Domingo por Villamella, a través del metro de Santo Domingo, por Sabana Perdida con el teleférico. Hay personas que van de un país a otro a montarse hasta en un teleférico. Tiene uno de los pulmones medioambientales de mayor impacto de la República Dominicana, como lo es el Parque Mirador del Norte. Tiene un aeropuerto a lo interno, que es el aeropuerto de Ligüero, Joaquín Balaguer, los humedales de Los Ama en el hoy municipio de La Victoria, que era un distrito municipal de Santo Domingo Norte, atractivos religiosos como lo es el santuario de la Virgen de Johnstown. Personas de todo el país vienen al municipio Santo Domingo Norte. Tiene una serie de montañas y cordilleras que gran parte de la población que hace deporte extremo lo hace en el municipio Santo Domingo Norte. Contamos con una serie de atractivos artísticos que han sido declarados como patrimonio cultural de la humanidad. En cuanto a su segunda propuesta de ley, Raposo explicó que este proyecto establece la inspección y certificación obligatoria de las obras, edificaciones y establecimientos en uso que tengan alta demanda de la población, tales como plazas, hoteles, bares, discotecas, colegios, entre otros. Este proyecto tiene la peculiaridad que obligaría al propietario de las edificaciones a poner en un espacio visible en la entrada de cada establecimiento esa certificación, y esa certificación podría, utilizando la tecnología, en el día de hoy probablemente nos vamos a pausa y cada uno de nosotros tiene un móvil y está conectado con el mundo, que usted a través de su celular, con un código QR que tenga esa certificación, usted pueda verificar si eso que se le está diciendo ahí es real. Esta ley establece que cada edificación debe ser evaluada por lo menos cada 5 años. El diputado aprovechó el espacio para referirse a la gestión de la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, asegurando que hay un deterioro total de avenidas, pasos a desnivel y vertederos improvisados, lo que da a entender que las acciones de la alcaldía están desconectadas de la realidad social que vive esa demarcación.
Yasmin Liriano, Noticias Su Mundo. República Dominicana aplaudió que desde las Naciones Unidas hayan estado recientemente más activos en cuanto a la crisis que sacude a Haití y recordó que desde 2021 ha dado la alerta de que el país fronterizo puede llegar a una somatización. Nosotros alabamos y realmente vemos bien que las Naciones Unidas estén atentas. Han estado más activos en cuanto a lo que atraviesa Haití, refirió el presidente Luis Abinader en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional. El gobernante acotó, sin embargo, que su gobierno advirtió hace mucho sobre la peor situación en su historia que atraviesa Haití en estos momentos. Y a propósito del tema, el gobierno dominicano reforzará la frontera. Para eso enviará 500 militares a los diferentes puntos fronterizos. Nuestra compañera Eva Santana nos completa la información. Ante el peligro inminente que corre la República Dominicana por el acercamiento de las bandas haitianas a pueblos fronterizos en Haití, el gobierno ha decidido reforzar la frontera del lado dominicano y para eso enviará 820 rasos del Ejército Nacional. En lo que respecta a las amenazas que pudieran avisorar sobre la integridad e identidad del suelo dominicano, tengo la certeza de que mientras quede un soldado de pie, así sea, al filo de la espada redentora, continuará ondeando en nuestros pabellones el sacrosanto lema de Dios, patria y libertad. Que el ejército ya está trabajando en eso. Estas palabras las ofreció el presidente Luis Abinader al culminar el acto de graduación de los nuevos uniformados, los cuales se incrementarán a 9.500 el número de militares que conforman el contingente de vigilancia, a los cuales el comandante general del ejército Jorge Camino Pérez exhortó mantener la honradez en medio de las amenazas. Les exhorto a llevar con garbo, orgullo y dignidad el uniforme de la más antigua de nuestras instituciones armadas, el glorioso Ejército de República Dominicana. Pero sobre todas las cosas, a revestir nuestros actos de la armadura moral que nos proporcionan la integridad, el honor, la decencia, la honradez y el decoro. Virtudes que acompañan a los hombres de bien y que enaltecen la conducta de los hombres de uniforme. Estos soldados conscriptos recibieron capacitación de adiestramiento en armas, habilidad imprescindible para evitar el trasiego de inmigrantes y sustancias ilícitas. Eva Santana, Noticias Su Mundo. El presidente del Partido Demócrata Institucional y diputado al Parlacén, Ismael Reyes Cruz, expresó que ante la grave crisis en Haití, la defensa de la soberanía dominicana debe ser asumida como una causa nacional que trascienda banderas partidarias, pero que también requiere una ruta clara, sostenida y coherente. Al referirse al discurso del canciller Roberto Álvarez ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Reyes Cruz señaló que hay coincidencias en el diagnóstico y urgencia del tema, pero recordó que la defensa de la soberanía no se limita a declaraciones internacionales, sino que exige políticas internas con visión de largo plazo. Es cierto que el país no puede cargar solo con esta crisis, pero también es cierto que no podemos seguir dependiendo de lo que hagan otros. Nos toca actuar con responsabilidad y también con dirección. Reyes indicó además que también el PDI ha venido alertando sobre el impacto de la crisis haitiana en la seguridad nacional, la presión migratoria y el crimen transnacional, por lo que reafirma su apoyo a toda acción que proteja la frontera y fortalezca la institucionalidad, pero con planificación, ética y sin improvisación. Recuerde que justo al terminar esta emisión estelar de Noticias Su Mundo a las 10 de la noche, debe acompañarnos en nuestro editorial Su Mundo. Estamos de vuelta con más noticias. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Waldo Ariel Suero, hizo un llamado este martes a las autoridades para que se tomen en cuenta alternativas humanitarias de frente a los casos especiales de salud que afectan a extranjeros en situación migratoria irregular en el país. Nuestra compañera Eva Santana con el informe. Galeno explicó que aunque se respeten las medidas del gobierno sobre el acceso a los servicios de salud por parte de extranjeros ilegales, en algunas situaciones clínicas específicas no se puede aplicar una política rígida, ya que podrían producirse consecuencias fatales para los pacientes. La responsabilidad del médico
es salvar la vida y curar las enfermedades. Esa es la responsabilidad. Migración y las autoridades que se encarguen del tema de los inmigrantes ilegales y que se encarguen también del tema de los protocolos. Ya nosotros hicimos un planteamiento anteriormente que el llenado de los protocolos corresponde en los hospitales a migración o corresponde al departamento administrativo de cada hospital. Suero aclaró que no se refiere a casos de emergencias, sino a pacientes ya diagnosticados que requieren un seguimiento médico, tratamientos continuos, procedimientos quirúrgicos no selectivos y uso de medicamentos que de interrumpirse podrían poner en riesgo sus vidas. La implementación de esa medida es muy difícil aplicarla de manera absoluta, de manera tajante. Todo tiene sus demoras. Hay que evaluar la condición de salud de muchas de esas personas. ¿Usted cree que una persona que se le haya hecho una cesárea, que sea ilegal, que solamente esté suturado con hilo, que anatómicamente esos tejidos no están sellados, pueda subirse en una camión, trasladarse a un país vecino con un recién nacido de un día? El presidente del gremio médico advirtió que muchos de estos pacientes, por temor a ser deportados, han dejado de acudir a los hospitales, lo que podría provocar un deterioro grave en su estado de salud, tanto en adultos como en niños. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Poco flujo de parturientas haitianas se percibió este martes en la maternidad San Lorenzo de los Mina, ante la medida adoptada por el gobierno de deportar las indocumentadas que acuden al centro hospitalario. Cantidad de tantos haitianos, sí. O sea, dentro del hospital se he visto como 100 y pico, es mucho, y eso no es mucho. No he visto una cantidad grande, ni afuera, bueno, afuera no la veo, se ha disminuido un poco. Bueno, antes uno veía que esto se llenaba, porque usted sabe que mayormente aquí mayormente las embarazadas siempre se chequeaban aquí. Ahora vemos que hay menos. Aunque uno de nuestros equipos de prensa realizó un recorrido por el perímetro del hospital, no percibió la presencia de camiones de migración en espera de inmigrantes, salvo los agentes migratorios en la entrada de las emergencias. El Senado de la República aprobó este martes el informe favorable presentado por la Comisión Especial de la Cámara de Cuentas de esa ala congresual, mediante el cual se recomienda a la economista y es rectora de la UAS, Emma Polanco, como nueva presidenta del órgano fiscalizador del Estado. El informe también establece que Polanco estará acompañada en la dirección del nuevo pleno por Francisco Tamares, Francisco Franco, Griselda Gómez Santana y Ramón Méndez Acosta, quienes complementan la nueva conformación del órgano constitucional encargado de velar por el uso correcto de los recursos públicos. La pieza legislativa se conoció en el hemiciclo senatorial durante la sesión de la tarde de este martes y, como se anticipaba, no contó con el voto favorable de los 3 senadores del Partido Fuerza del Pueblo, quienes presentaron un informe disidente al considerar que el proceso careció de consenso y equidad. El que no estamos de acuerdo con la totalidad de los miembros escogidos, algunos sí, coincidimos en algunos, pero luego entendíamos que para que garantizar que fuera una Cámara de Cuentas que no repita las acciones que tenemos actualmente, pues de alguna manera sigan esa inactividad que ha tenido y que lamentablemente no ha permitido que sea una Cámara de Cuentas eficiente, pues no se repitiese. Entendíamos que habían perfiles más acordes a lo que requiere una Cámara de Cuentas como lo necesita la República Dominicana y lamentablemente no fueron tomados en consideración. El consenso que hubo fue un consenso interno dentro del oficialismo. La oposición no tuvo participación, prácticamente ellos son mayoría, jamás vamos a estar conformes, porque hubo un consenso, pero un consenso interno dentro del oficialismo. Se hicieron 2 propuestas de planchas. ¿Cuáles eran? Una presentada por el senador Ramón Rogelio Henao y una por el senador Omar Fernández, y la propuesta del senador Ramón Rogelio Henao fue la resultante ganadora. De su lado, el oficialismo rechazó el informe disidente con 23 votos de rechazo de los 26 senadores que votaron, mientras que el informe se aprobó en única lectura por 20 votos a favor y 3 en contra.
El nuevo pleno de la Cámara de Cuentas se juramentará este miércoles y ejercerá sus funciones durante el periodo 2025-2029, como establece la Constitución dominicana. La tragedia en la discoteca Jet Set, que dejó a más de 200 personas muertas tras el colapso del techo del centro nocturno, sigue generando conmoción, consecuencias legales y hasta debates ciudadanos sobre los fallos que generaron tal catástrofe. Esmirna Mateo nos completa la información. Hasta el momento ya se han presentado 4 querellas formales contra los propietarios y administradores del establecimiento y los ciudadanos no ocultan su parecer. Hacer justicia porque hay yo misma que soy madre, dejar a mis hijos, eso sería muy grande. Debe ser nada más contra los propietarios, sino también contra las autoridades, porque esto viene desde lejos, no solamente en este tiempo, sino eso viene arrastrándose desde lejos. Deben dividir esa responsabilidad, no solamente a los propietarios, porque yo estoy seguro que el propietario, si hubo descuido, que lo más probable hubo descuido, pero no quería que eso se cayera, porque si él hubiera estado, porque me dicen que frecuentaba este lugar, estuviera también entre los muertos. Mientras avanzan las investigaciones del caso, el espacio donde ocurrió el colapso se ha transformado en una especie de santuario donde la llamada Zona Cero se ha llenado de flores, velas y mensajes en memoria de las víctimas. En un pequeño altar se ha convertido la discoteca que por más de 50 años llevó alegrías al pueblo de la República Dominicana, donde ahora acuden decenas de personas a traer velones, fotos y banderas. Me gustaba mucho la música de Rubí Pérez y compartí también momentos bonitos con Octavio Dotel. No vivo en el país, pero realmente era una discoteca donde a mi edad todo nos gustaba. Creo que sí, porque creo que en este caso yo creo que ha habido negligencia, pero más de esta parte de acá. Las denuncias contra los propietarios de la discoteca han sido interpuestas por familiares de las víctimas, quienes alegan que los responsables del local ignoraron múltiples señales de deterioro estructural, en tanto que se investigan posibles violaciones al Código de Construcción, omisión de mantenimiento y falta de permisos actualizados. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Abogados penalistas aseguraron que familiares de fallecidos tras desplome en discoteca Jet Set pueden proceder legalmente sin que las actas de defunción especifiquen el nombre del establecimiento. Eva Santana nos tiene el tema. Trabajo melaganarios y abogados penalistas calificaron el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF al momento de emitir las actas de defunciones sin especificar que las víctimas fallecieron tras el desplome ocurrido en la discoteca Jet Set. Sin embargo, esta particularidad no impedirá que los familiares puedan querellarse y recibir compensaciones económicas, así lo detallaron los togados consultados. Ciertamente hubo un error material, quizá medalaganariamente de parte de los médicos, pero ese hecho en sí mismo no es impedimento de que un familiar de un fallecido o de una víctima pueda accionar para buscar un resarcimiento, porque hay dos vías, la vía penal y la vía civil. Entonces hay otras formas, otras maneras, otras pruebas que pueden demostrar un mismo hecho, que esa persona estaba en el lugar el día del siniestro. Ya con esas informaciones se puede entender que fue, ¿verdad?, en la discoteca. Entonces ya con esas informaciones se puede establecer el daño, porque lo que se va a evaluar es el daño, porque la muerte es la consecuencia. Entonces ya cuando tú, como por ejemplo un hermano o tu hijo, tú ya con esa defunción tú demuestras que recibiste un daño, en este caso un daño moral. Este error tampoco dilatará el proceso para los denunciantes debido a las pruebas que podrán aportar durante las audiencias. Simplemente ahí lo que se discute es la causa de la muerte. Realmente eso no sería una piedra para el proceso, para demandar, para accionar. Se recuerda que los referidos documentos solo indican que los fallecimientos ocurrieron en la Avenida Independencia o en la capital, pero sin precisar que las víctimas perdieron la vida por el derrumbe de un establecimiento público, un hecho trágico sin precedentes. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Recuerde que justo al terminar esta emisión estelar de Noticias Su Mundo a las 10 de la noche, debe acompañarnos en nuestro editorial Su Mundo.
Ya regresamos con más informaciones. Al cumplirse este martes 2 semanas de la tragedia del Jet Set, en la que fallecieron más de 230 personas, el Grupo Popular, en una ceremonia solemne, buscó honrar la memoria de Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, y su esposa, Joana Rodríguez de Grullón. Asimismo, a su hermana, Alejandra Grullón, gerente de proyectos KIC Banco Digital, y a su esposo, Eduardo Guarionés Estrella, hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, en la Eucaristía celebrada en la Catedral y oficiada por Monseñor Francisco Osoria. La familia Grullón expresó su agradecimiento por las muestras de afecto y solidaridad recibidas. Y a propósito del inicio de las honras fúnebres del Papa Francisco y que desde ya se proponen posibles sustitutos del obispo de Roma en República Dominicana, continúan las lamentaciones por su deceso y el reconocimiento de sus dotes humanistas. Esmirna Mateo tiene la historia. A 2 días de la muerte del máximo representante de la Iglesia Católica, diversos sectores manifiestan su solidaridad con los feligreses por la sorpresiva muerte del Papa Francisco. Sí, una gran pérdida para la comunidad religiosa, sobre todo católica, cristiana. Vaya nuestras condolencias a todo el mundo por el fallecimiento del Papa Francisco y que, bueno, con esta partida, todo su legado, todo lo que dejó hacia el mundo, pues sea tomado como ejemplo y como guía para los feligreses y los que siguen la fe católica sobre todo. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE resaltó las dotes de humildad que caracterizaron al Papa Francisco. Papa Francisco fue un hombre que dio cátedra de humildad, sobre todo que era latino, que conocía la idiosincrasia de la región, y hay muchas cosas que yo sé que la comunidad católica, digna de imitar de él, lo imitarán. Nosotros como comunidad evangélica, pues lo identificamos por el dolor la cual ellos están viviendo en este momento. Actuó de frente, fue transparente en sus decisiones y en sus conversaciones, aunque muchas veces quisieron tergiversar sus opiniones sobre temas neurálgicos y puntuales que afectan a la vida de muchos ciudadanos en el mundo. Hoy la Iglesia Católica se enfrenta a una decisión seria e importante, que es la selección de un nuevo pontífice. El diputado Tony Bengoa indicó que el Papa será recordado como el obispo que se mantuvo cercano a los sectores minoritarios que antes no tenían acceso al alto clero. 12 años de pontificado que han llegado en este momento a su final, y vamos a recordar a este Papa como un Papa verdaderamente cercano, a un Papa que abrió la Iglesia a sectores que la Iglesia por mucho tiempo se mantuvo muy conservada. Un Papa que en toda Latinoamérica y en todo el mundo va a ser recordado por sus grandes aportes. Como parte de esta solidaridad, el presidente Luis Abinader decretó 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del obispo de Roma. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El presidente de la República, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, viajarán este viernes a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco, que se celebrará el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza San Pedro. La información fue dada a conocer por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, a través de su cuenta en X. El mandatario y su esposa regresarán al país el próximo domingo 27 de abril. Por otro lado, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia del Episcopado Dominicano celebrará el próximo jueves a las 6:30 de la tarde una Eucaristía en sufragio por el eterno descanso del Papa Francisco, que falleció el pasado 21 de abril tras un pontificado marcado por la cercanía a los más necesitados y su llamado a la misericordia. La ceremonia, que tendrá lugar en la Catedral Primada de América, será presidida por Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, nuncio apostólico, y concelebrada por los obispos del episcopado. Como gesto de acompañamiento espiritual,
La Nunciatura Apostólica dispondrá un libro de condolencias del 23 al 25 de abril en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde para que los fieles puedan dejar sus mensajes de gratitud y oración. Estamos de vuelta e iniciamos este bloque de noticias con que el Ministerio de Educación realizó un acto especial para reconocer el talento, dedicación y creatividad de los estudiantes ganadores que representaron al país en las competencias nacionales e internacionales STEAM, First Lego League, First Robotics Competition y NASA Human Exploration Rover Challenge. Las competencias First Lego League y First Robotics Competition son eventos organizados y auspiciados por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología con el respaldo del MINER. Estas iniciativas que promueven la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas también fomentan la innovación, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo entre los jóvenes. El encuentro sirvió como espacio para que los estudiantes compartieran sus experiencias, retos y aprendizajes en las distintas competencias, así como sus aspiraciones de continuar desarrollando proyectos que contribuyan al bienestar y posicionamiento del país y al avance del conocimiento científico. De esta manera finalizamos nuestra emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de esta noche de martes. Recuerde que debe quedarse con nosotros ahora a las 10 en nuestro editorial Su Mundo. Nos reencontraremos en una próxima entrega.